Amado Padre Celestial, una vez más, bendito Padre, Señor, aquí estamos, Padre eterno, Señor, venimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Como dice tu palabra, Dios, estamos sedientos, Padre, hambrientos de tu bendita y santa palabra, bendito Padre Celestial, Señor. Aquí estamos, Padre bendito, dispuestos a recibir tu mensaje, tu palabra que tienes preparada para cada uno de nosotros. A todos mis hermanos, Padre bendito, Señor, que día con día se siguen esforzando dentro de las cárceles, que tú prepares tu corazón, que tu bendita y santa palabra, bendito Padre Celestial, realmente satisfaga, bendito Padre Celestial, nuestra hambre, nuestra sed espiritual, bendito Padre, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestro hermano, Señor, que hoy en el nombre de Jesús, tú lo vas a usar, bendito Padre Celestial, como un canal de bendición, Padre, que seas tú, bendito Dios Todopoderoso, a través de tu Espíritu Santo, guiándonos hacia toda la verdad. Te dices en tu palabra, bendito Padre Celestial, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará hacia toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir, bendito Padre Celestial, Señor. En tus manos ponemos a nuestro hermano, úngelo con tus palabras, bendito Padre Celestial, Señor. Sé tú, bendito Padre, Señor. Toda distracción, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, la derrumbamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y te bendecimos, Padre eterno, Señor, porque tú eres, Padre eterno, Señor, nuestro pastor, nuestro guía, bendito Padre Celestial, Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amen, amen. There are 12 prisons connected by the phones. It's amazing. We are ready, Jason. How number? 12. Well, oh, Wonderful. And how much time do we have today? 1 hour, Approximately. 1 hour and 10 minutes, 1 hour. And we have to finish because they have limited time. 1 hour, 20 minutes the most. Okay. So Bueno, all the time is yours. So go ahead, Jason. está bien. Buenos días. Good to be with you all again today. Es muy bueno estar con todos ustedes otra vez el día de hoy. I'm going to start off with a heavy story today. Voy a empezar con una historia muy pesada el día de hoy. As part of my job as hospital chaplain, I was called into the hospital late one evening. Como capellán de un hospital, fui llamado a asistir al hospital una tarde. Over the phone, they told me it was a middle-aged man whose heart had stopped, and they weren't sure if he would be able to be revived. En la llamada que me hicieron, me comentaron de que un hombre de mediana edad había tenido un infarto, un paro cardíaco y que no había esperanzas de poder revivirlo. When I arrived at the hospital, they were still working on him, giving CPR and many medicines and things to try to restart his heart. Cuando llegué al hospital, todavía estaban tratando de reanimarlo, de pues revivirlo, dándole CPR y muchas medicinas, intentando hacer que su corazón funcionara de nuevo. His wife and teenage daughters were in our family room down the hallway. Su esposa y sus hijos estaban allí afuera en el lobby, pendientes. I went and checked in with them, and they could feel the weight of what was happening. Me senté con ellos y pude sentir el peso, la tristeza de lo que estaba pasando. We asked what had happened that evening, and they said he had left right before dinner. Me contaron que ellos estaban en esa tarde, él se fue después de la comida. He had gone to the store to get parts so he could fix his father-in-law's car. Él había ido a una refaccionaria a comprar partes vehiculares para arreglar el auto de su suegro. He had just tried to be helpful before dinner. Él estaba intentando ser útil antes de la cena, perdón. Él se fue antes de la cena.
but there were police outside of his room in the hospital. But there were what? Police? Policía. Sí, pero había pues policía afuera de su cuarto en el hospital. Habían unos policías ahí. This was because this man had called the police only a few minutes before he had been in a bad accident. Esto es por causa de que alguien llamó a la policía unos minutos después de que él estuvo en un accidente muy terrible. He had called the police because he was giving a ride to someone who had been homeless, but they had attacked him in some way. Él llamó a la policía porque él le había dado un aventón a un vagabundo que por alguna causa fue atacado. Not only had this man left his home to go help his father-in-law in fixing the car, he had decided to give somebody a ride who needed help. O sea, no solamente este hombre había pues salido para tratar de ayudar a su suegro, sino que también en el camino había ayudado a este vagabundo. And from his family, I could tell this is how he lived his whole life, to serve others. Y de lo que su familia me contó esa era la manera, el estilo de vida de cómo él había vivido toda su vida sirviendo y ayudando siempre a otros. But now he was in the hospital dying. Pero ahora él está en el hospital muriendo. Some senseless act had caused him to have a heart attack and wreck his car. Un ataque inesperado había provocado que le diera un infarto y tuviera un accidente con el auto. And the doctors weren't able to revive him. Y a los doctores no les era posible reanimarlo, revivirlo. So I had to walk into the family room with the doctor to tell them that he had passed away. Entonces tuve que pasar del cuarto del hombre al cuarto donde la familia estaba después de que el médico me dijo que ya había muerto y tener que avisarles a ellos. It's always tragic when someone loses their life. Es algo muy trágico cuando alguien pierde la vida. But this one really struck at me. Pero realmente me conmovió a mí. Because he was a man who was trying to do good things and felt like he was rewarded with an attack and a death. Porque era un hombre que toda su vida había servido a su prójimo y de pronto es atacado sin causa y por ese motivo muere. This man was he died after doing a charitable act. Él murió después de hacer un acto de caridad, literalmente. And that just doesn't sit right with me. Y eso no ajusta bien conmigo. That's not the way this world should be. Esta no es la manera de cómo este mundo debería ser. And yet we experience that a lot in this world. Y sin embargo, experimentamos eso mucho en este mundo. Our world is filled with pain. Nuestro mundo está lleno de dolor. It's filled with injustice. Está lleno de injusticia. There are people that take advantage of others senselessly. Hay gente que abusa de otros con alevosía y ventaja. Some suffer from things that seem to be from God, like diseases and natural disasters. Algunos sufren por causa de desastres naturales como inundaciones o temblores que parece que vienen de Dios. And we watch all this suffering and just wonder why it can be this way. Y observamos todo este sufrimiento y nos preguntamos por qué tiene que ser así. Why do even the good people suffer? ¿Por qué aún la gente buena sufre? I really don't know the answer. Yo no conozco realmente la respuesta. Some things are just for us to ask God one day in the afterlife. Algunas respuestas
algunas preguntas las vamos a tener después de esta vida. But I do believe in a system of the way things work that God has revealed to us. Pero sí creo en un sistema que Dios ha creado y que nos ha revelado para que entendamos cómo y por qué funcionan las cosas así. And I want to address that today. Y quiero dirigirme a eso el día de hoy. I want to talk about why is life so painful even when we try to do what's right. Y el tema es ¿por qué la vida es tan dolorosa aún cuando estamos tratando de hacer lo bueno o estamos haciendo lo bueno? Let's start in the beginning of the scriptures. Y vamos a iniciar en el principio de las escrituras, In Genesis 1, verse 26. en Génesis capítulo 1, versículo 26. The beginning of the story tells us how we're made in God's image. El inicio de la historia nos cuenta cómo Dios hizo al hombre a su imagen. And you can read that. Genesis 1, 26 and 27. Y dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. God created man in his image. Dios creó al hombre a su imagen. This is a good thing. Es algo bueno. He says it's very good. Él dijo es algo muy bueno. God's very pleased with the humanity he created. Dios está muy complacido con la humanidad que él creó. But not long after, man sins against God. Pero no mucho después el hombre pecó contra Dios. Man decides to disobey what God has commanded. El hombre decidió desobedecer lo que Dios le había mandado. In Genesis 2, 16 and 17, En Génesis 2, 16 y 17, God gives a command, Dios da el mandamiento. and you can read. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. That was the one command to not eat from that tree. Ese era el único mandamiento prohibitivo, no comer de ese árbol. To not try to be like God by eating from the tree of knowledge of good and evil. No trates de querer ser como Dios comiendo de ese árbol, del fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. But these first humans were deceived by the tempter, a serpent. Pero estos primeros seres humanos fueron engañados por el tentador, la serpiente. They had that impulse to be like God themselves. Y apeló a ese impulso que ellos tenían de querer ser como Dios. They couldn't resist the temptation, Ellos no pudieron resistir la tentación and they took part in what God said not to do. y terminaron haciendo lo que Dios les había dicho que no hicieran. God promised death. Dios prometió la muerte. It was not immediate for them, but one day they would die now instead of having eternal life. No fue inmediatamente, pero eventualmente tendrían que morir porque dejaron de tener vida eterna. And then people are cursed by what has happened on earth. Y aparte de eso, vino una maldición sobre la tierra por causa de ellos. Genesis 3, 22 to 24. Génesis 3, 22 al 24, dice así. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre
y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. God sent them out from this beautiful garden. Dios los echó fuera de este jardín hermoso. Right at the beginning of the story, at the root of the Jewish faith and the Christian faith, is this great failure of humanity. Justo aquí en el principio de la historia del inicio de la fe judía, de la fe cristiana, hay este gran fracaso de los seres humanos. God makes something good and beautiful, Dios hizo algo bueno y hermoso, but man messes it all up. pero el hombre lo echó a perder todo. God doesn't mess it up. Dios no echó a perder nada. God just has to bring punishment for what has happened. Dios solamente trajo castigo por lo que había sucedido. These humans can no longer be unified with God because he's holy. Estos humanos ya no podían estar unificados con Dios porque Dios es santo. And we're now part of that. Y nosotros somos ahora parte de eso. We inherit a brokenness from God where we can't be with him in his holiness. Nosotros heredamos ese quebrantamiento de ser parte de una raza caída. This is the bad news that's still part of the gospel. Estas son las malas noticias, pero son parte esencial del evangelio. As Christians, we have to believe this. Como cristianos tenemos que creer esto. The scriptures say in Romans 3:23, La escritura dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. we've all fallen short. Todos estamos destituidos And we've fallen short of the glory of God. y estamos destituidos de la gloria de Dios. In the United States, there's a beautiful national park that preserves an area called the Grand Canyon. En Estados Unidos hay un parque nacional muy bello que se conoce como el Gran Cañón y ha preservado mucho de su originalidad. Possibly from the flood or some great movement of water, a river has carved a deep, deep canyon through the ground. Posiblemente por causa del diluvio o de alguna inundación muy grande, el agua construyó o dividió la tierra y la convirtió en un gran cañón. You can't even see the trees on the other side of the canyon because it's so far away. No puedes ni siquiera alcanzar a ver y distinguir los árboles del otro lado del cañón porque está demasiado lejos. To hike down to the river in the bottom takes an entire day, maybe 12 hours of hiking. Para poder llegar al borde del río, a la orilla del río, desde arriba te toma unas 12 horas, todo un día completo. They call it the inverse canyon or the upside down, inverse mountain or an upside down mountain. La llaman el cañón invertido o la montaña al revés, invertida. And so if I was to try to jump across the Grand Canyon, it would not go well. Entonces, si yo intentara cruzar de un salto el Gran Cañón, no me iría nada bien. I would never make it across. Nunca, jamás podría cruzarla. This is one of the biggest gorges in the world. Este es uno de los abismos más grandes del mundo. And even if I was a really good runner and I trained really hard to try to make it across that Grand Canyon, I would only get a few more inches into my jump. Y aún si yo corriera mucho y me ejercitara mucho y entrenara durante años y saltara, lo único que lograría era fuese poder avanzar unas cuantas pulgadas más allá de mi salto más largo. Maybe one of you would try to jump and you would trip on the edge and not even make it far at all. Tal vez algunos de ustedes, si lo intentara cruzar, tropezaría desde antes de poder siquiera dar el brinco.
Or maybe one of you was a track star and you'd get a few more inches than me. O posiblemente algunos de ustedes han sido atletas y pues darían un brinco mucho más largo que el mío. And I bet even the best long jumper in the history of the world with a gold medal from the Olympics still would just fall to his death in this Grand Canyon. Y en este gran cañón, aún el medallista olímpico, el que ha dado el salto más largo de la historia, el mejor de todos los tiempos, saltaría aquí y simplemente terminaría muerto. The chasm is too wide. La distancia, el hueco es demasiado ancho. There's no way you would ever get across that as a human. No hay manera, no hay la más mínima posibilidad que como humanos podamos brincar eso por nosotros mismos. This is what Paul is saying in Romans 3 when he says that we fall short of the glory of God. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos 3 cuando dice que estamos destituidos o estamos cortos, nos quedamos cortos de alcanzar la gloria de Dios. A few humans may seem to jump further or run faster, may look a little bit better, but we still fall short of the glory of God. Algunos humanos es posible que brinquen más lejos o que corran más rápido, pero no importa que seas el más rápido del mundo, siempre vas a quedar corto. And God says that the consequence of sin is death. Y Dios dijo que la consecuencia del pecado es la muerte. Romans 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hopefully you get paid for the work you do. Normalmente cuando tú trabajas, tú recibes una paga por ese trabajo que haces. If I help a friend and go work at his house, hopefully at least he gives me a meal to eat. Si yo voy y le ayudo a un amigo a hacer su casa o su se llama jardín, por lo menos me va a dar de paga un almuerzo. At other times, we're paid in consequences for what we do. Pero en otras ocasiones el pago de lo que hacemos viene a través de las consecuencias. If my 3-year-old son hits his little brother, he will be punished for that. Si mi hijo de 3 años golpea a su hermano de 1, él va a tener un castigo por eso. Because he needs a consequence for that. Porque él necesita una consecuencia para eso. And the same is with God. Y lo mismo es con Dios. Humans have collectively sinned against God, and we deserve sin and death, or we deserve death. Los seres humanos como un colectivo, todos hemos pecado contra Dios y merecemos la muerte. Just like trying to jump across the Grand Canyon to get to God, we fall short. Tal y como si todos intentáramos cruzar el Gran Cañón, todos moriríamos, todos quedaríamos cortos. But many people tend to forget that we've actually fallen short of God. Pero la mayoría de la gente hace caso omiso o ignora que hemos quedado cortos de la gloria de Dios, que no la podemos alcanzar. We forget that there was a Grand Canyon in the first place. Se nos olvida en primer lugar que hay un gran cañón. We accuse God, why would you do this to us when we are good people? Acusamos a Dios diciéndole, ¿por qué nos has hecho esto? Nosotros somos gente buena. It's like watching a soccer game and saying, I could do as good as the guy on the field. Es como el que está viendo un partido de fútbol y dice para sí mismo, yo podría hacer las cosas mejor que ese que está jugando en el campo. We think I could do as good as God at this job. I could do better than God. Y muchos piensan dentro de sí, yo podría hacer un trabajo mejor que Dios. O sea, si yo fuera Dios, yo haría las cosas mejor. But I don't think that's the case. Pero no creo que ese sea el caso.
I think this God is far, far away from us and our sin, and he's on the other side of a Grand Canyon. Porque por causa de nuestro pecado, este Dios se encuentra del otro lado del Gran Cañón. We can barely even see the trees of his world. We don't understand what goes on in his mind. Ni siquiera podemos alcanzar a distinguir los árboles que están en su mundo, mucho menos poder entender su mente. He's so far from us that it would be impossible to understand him. Está tan lejos de nosotros que es virtualmente imposible poder entenderlo. But that's where Christianity starts to tell a different story. Pero allí es donde el cristianismo empieza a contar una historia diferente. Other religions say we are working to get to God in different ways. Todas las religiones enseñan que tenemos que esforzarnos y trabajar de diferentes maneras para tratar de alcanzar a Dios. But Christianity admits that it's impossible to get to God by ourselves. Pero el cristianismo declara que es imposible para nosotros poder llegar a Dios de ninguna manera. We are all damned to death and then eternal death. Todos estamos condenados a la muerte y después de eso una muerte eterna. But we also believe that God came to us. Pero también creemos que Dios vino a nosotros. And I want to look at that good news in a minute. Y quiero ver acerca de esas buenas noticias en un minuto. But I think it's helpful to keep looking at the bad news. Pero creo que es muy útil poder entender bien las malas noticias. This canyon that separates us from God is sin. Este cañón que nos separa de Dios se llama pecado. And it's important to recognize that it's there. Y es importante reconocer que está ahí. One of my favorite authors is named Jonathan Edwards. Uno de mis autores favoritos se llama Jonathan Edwards. One of mine too. He wrote hundreds of years ago, before the United States was even a country. Dice que fue un gran siervo de Dios antes de que los Estados Unidos llegara siquiera a ser una nación. This is what he wrote in 1758. Y esto es lo que él escribió en 1780. I look on the doctrine as of great importance, which everybody will doubtless own it is, if it is true. Can you say it again, please? I look on the doctrine of original sin as of great importance, if it is true. Yo veo la doctrina del pecado original de gran importancia, si es verdad. For if it's true, all mankind are by nature in a state of total ruin. Porque si es verdad, toda la raza humana, todos los seres humanos están perdidos, arruinados por naturaleza. Total ruin with respect to the moral evil that they are subjects of and the afflictive evil we're exposed to. Una ruina moral total, una indefensión completa contra el pecado que hemos cometido y contra el pecado que nos asedia y que nos ataca. Then doubtless the great salvation by Christ stands in direct relation to this ruin. Entonces, la única solución, la única esperanza para esta ruina es la salvación en Cristo Jesús. It's the remedy to the disease. Es el remedio de la enfermedad. The whole gospel or doctrine of salvation must suppose original sin. La doctrina, la enseñanza completa del evangelio tiene que descansar en este pecado original. All real belief or true notion of that gospel must be built upon original sin. Toda la doctrina cristiana y el conocimiento del evangelio tiene que ser construido sobre esta verdad del pecado original. A huge problem in our world today is we dismiss the idea of sin. El más grande problema de la humanidad en el día de hoy es que la gente simplemente hace caso omiso del pecado.
Hundreds of years ago, Jonathan Edwards dealt with the same thing. Hace cientos de años, Jonathan Edwards dijo esto mismo. People don't like to think about sin. A la gente no le gusta pensar acerca del pecado. In fact, we may try to intentionally distract ourselves from it. De hecho, intencionalmente distraemos nuestras mentes del pecado. Another of my favorite authors was a mathematician in France. Otro de mis autores favoritos es un matemático científico francés. But he was also a Christian believer and a good thinker. Pero él también era un creyente cristiano y un muy buen pensador. And one of the great principles that he saw in the world is what really made man great. Y uno de los más grandes principios que él vio en el mundo es lo que realmente hace al hombre grande. He didn't say man becomes great by becoming very strong physically. Él no dijo, el hombre se vuelve grande volviéndose muy fuerte físicamente. He didn't say man becomes great by becoming very mentally strong so that we can endure affliction. El hombre no se hace grande por tener una mente brillante que puede soportar la aflicción o porque es muy fuerte mentalmente. He didn't say that humans become great by becoming rich or powerful. Él no dijo que los hombres se vuelven grandes por convertirse en ricos o fuertes o grandes, pues, o pues famosos. He didn't say men become great by writing important books or making eternal works of art. Tampoco dijo él que el hombre se vuelve grande por escribir grandes obras literarias o hacer grandes obras de arte. He said, Él dijo, man's greatness is in recognizing his wretchedness. Él dijo que la grandeza del hombre consiste en reconocer su ruina. Sounds good in English, not in Spanish. Es que en inglés como que rima, pero en español no. See. So to know and accept that we are sinful is actually the best way to be a human. O sea, lo que nos hace grandes y lo que realmente nos hace verdaderamente humanos es que reconozcamos nuestra propia naturaleza pecaminosa. But he doesn't say we need to stop at understanding how wretched we are. Pero no debemos detenernos allí en simplemente reconocer y estar conscientes de qué tan arruinados estamos. He says that we also need to see the greatness of God. Porque también dice que debemos ver la grandeza de Dios. And if we don't see the greatness of God, we'll be too discouraged by this hard truth. Y si no vemos la grandeza de Dios, vamos a estar muy desilusionados por esta verdad dura. He says this, knowing God without knowing our wretchedness leads to pride. Dice, conocer a Dios sin conocer nuestra ruina nos lleva al orgullo. But knowing our wretchedness without knowing God leads to despair. Pero conocer nuestra ruina, nuestra desgracia, sin conocer a Dios, nos lleva a la desesperación. Knowing Jesus is the middle course. Conocer a Jesús es lo que está en medio. Because in Christ we find both God and our wretchedness. Porque en Cristo encontramos a ambos, encontramos a Dios y encontramos nuestra ruina. And surely Christ can save us from the removal of God. He bridges the gap. Y ciertamente Jesús es el único que puede liberarnos y salvarnos de esa ruina y ser un puente hacia Dios. This is the good news that we call gospel. Estas son las buenas noticias que llamamos el Evangelio.
The gospel is such good news for those that feel discouraged. El evangelio son buenas noticias para aquellos que se sienten desanimados. When we feel the guilt of our own sin, Cuando sentimos la culpa de nuestros propios pecados. when we long to be reunited with our God, Cuando lo que más anhelamos es volver a estar unidos con nuestro Dios. I began to learn about God and accept forgiveness for my sin at a very young age. Yo empecé a conocer a Dios y acepté el perdón por mis pecados a una edad muy temprana. I was already aware as a 5-year-old that I had sinned. Yo a los 5 años ya era bien consciente de que era un pecador. I couldn't control all of my emotions. Yo no podía controlar todas mis emociones. I didn't always obey my parents. Yo no obedecía siempre a mis papás. And all of my sin meant I couldn't be with a perfect and holy God. Y por causa de todos mis pecados era imposible que yo pudiera tener relación con un Dios santo. That river had cut through the relationship between me and God, and I needed a bridge to connect me. Ese río había dividido el mundo de Dios de mi mundo y necesitaba un puente que nos conectara. It doesn't even take bad sins to be disconnected from God. Y no se necesitan pecados muy grandes para separarnos de Dios. God condemns all sin. Dios condena todo el pecado. The original sin is just wanting to be like God ourselves. El pecado original es simplemente querer llegar a ser como Dios, nosotros mismos. From pride comes so many other kinds of sin. Del orgullo surgen muchos otros pecados. Even in the church, we Aún want en to be like Dios God, queremos ser como Dios, but this is very destructive. pero esto es muy destructivo. And I struggle in my life with this idea that sin is still in my life. Y yo tengo luchas con esta realidad de que el pecado todavía es un problema para mí. I thought that once I had the bridge of Jesus Christ to heal me from my sin, I wouldn't sin anymore. Porque yo pensé que una vez que yo cruzara ese puente por medio de Cristo y fuera unido de nuevo con Dios, ya no volvería a pecar jamás. Become a Christian and your life will be better. O sea, vuélvete cristiano y tu vida será mejor. That's been true for me, but why do I still struggle? Yo sé que eso es cierto, pero ¿por qué sigo con estas luchas? I found another author that helps me understand about sin in the life of Christians. Encontré otro autor que me ayudó a entender acerca del pecado en los cristianos. He points to what Paul says in Romans 7. Él apunta a lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 7. Paul says in Romans 7:21 to 25, some things that help us to understand. Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículos 21 to 25. del 21 al 25, cosas que nos ayudan a entender esto. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Paul talks about two laws at work in him. Pablo habla de dos leyes que trabajan en él. These are not like the kind of laws that our government puts forth. Estas no son como las leyes que el gobierno nos impone. These are not laws like you must stop at a stop sign or you must not murder somebody. O sea, estas no son leyes como, tienes que detenerte en un
alto en un semáforo en rojo o no debes matar a otros. This is a operating principle within us. Estos son principios que están operando dentro de nosotros. And Paul says that even when he's in Christ, he has two of them warring against each other. Y Pablo nos está diciendo acá que aun cuando él está en Cristo, hay dos fuerzas que están batallando dentro de él. He wants to do the right thing in his mind, Él quiere hacer las cosas buenas en su mente, but his guts still lean towards evil. pero su carne lo lleva a hacer lo malo. And this is the tension we feel as Christians. Y esta es la realidad de todos los cristianos. There is still sin in the life of the Christian. Hay todavía pecado en la vida de los cristianos. I believe in Christ, and he has saved me from my sin, and he is continuing to save me, and he will save me in eternal life. Yo creo en la obra perfecta de Cristo que nos salvó de nuestros pecados y nos sigue salvando y nos ha dado vida eterna y nos va a llevar con él al cielo. But while I'm still on this earth, I struggle. Pero mientras esté en esta tierra, seguiré batallando. I'm still tempted. Soy demasiado tentado. I hit puberty after I had become a Christian. I what? I hit puberty, became a man instead of a child. Yes, sí, yo atravesé la pubertad conociendo a Cristo y fue una lucha muy fuerte. Now there was new temptation, Ahora bien, tentaciones nuevas, but I was already a Christian. pero yo ya era un cristiano. As I've become an adult and I have to earn money to pay for my family, greed continues to knock at my door. Y ya cuando ya crecí y empecé a ganar dinero, pues me di cuenta que tenía que empezar a proveer para mi familia y la codicia empezó a batallar contra mí. I want to get more money rather than rely on God. Yo quería dar más dinero para la obra de Dios y confiar en él. And I'm not perfect in my marriage in the way I talk to my wife. Pero me di cuenta que no soy perfecto en mi matrimonio, en la manera en cómo le hablo a mi esposa. Sometimes I talk down to her and it hurts her. A veces yo le hablo mal a ella y la lastimo. Even though I love her and I want the best for her, I still sin against her. Aun cuando la amo profundamente y quiero lo mejor para ella, sigo lastimándola. This is part of the dilemma of a Christian. Este es parte del dilema del cristiano. We have a constant working towards evil. Tenemos una lucha constante contra el mal, But we also are ones who are trying to work against it. pero también estamos peleando en contra de eso. It can be thought of like a river that's moving with a lot of water. Se puede esto visualizar como un río que se está moviendo con mucha agua. All of us are in a river of sin trying to move us downriver. Y todos estamos ahí adentro de ese río y el pecado que es el río nos quiere llevar en la corriente. Many people just grab something to float on and ride the river. La mayoría de la gente lo único que hace es tomar algo con que flotar y se deja llevar por el río. And they just try to enjoy their life of sin. Y simplemente tratan de disfrutar su vida de pecado. They soak up all the joys of going to clubs and doing whatever they want. Y pues ya, pues así soy, pues vamos a las parrandas, vamos a los placeres, pues ya lo que venga, pues vamos a tratar de pasarla bien. But one of the marks of the Christian is you'll see us trying to swim upstream. Pero la diferencia entre todos ellos y los cristianos es que los cristianos estamos nadando contra corriente. We may still get swept downstream some, A veces desfallecemos y somos llevados por la corriente, but Christians are actually trying to go against sin. pero los cristianos se levantan otra vez y siguen nadando contra corriente, peleando contra el pecado.
And let me encourage you, if you're a Christian who feels like you're fighting against sin but losing, Y quiero animarte, si tú conoces a Cristo y estás peleando contra el pecado y parece que siempre pierdes, if you feel like you're trying to swim against the current of the world around you, but you're just going downriver, tú estás nadando contra corriente, en contra de todo este sistema del mundo, pero por más que lo intentas, la corriente te sigue llevando. believers in Christ who fight sin feel it most. Como creyentes que estamos en Cristo, nunca debemos dejar de pelear contra el pecado. Believers who fight sin feel it most. Feel at most? Feel it the most. They feel the strength of it. Ya. Los cristianos que pelean contra el pecado son los que están más llenos. And that should encourage you if you're fighting against your sin. Y yo quiero animarte si tú estás peleando contra tu pecado. It can feel like we're not even Christians at times. A veces sentimos que ni siquiera somos cristianos, We're so trapped by that thing that holds us hostage. porque somos atrapados por ese mal hábito que nos mantiene cautivos. We have that bad habit, Tenemos ese mal hábito, that sin addiction, esa adicción al pecado, that way of thinking that we don't feel like we can get past. la manera de pensar de que no hay forma de que podamos vencerlo. But I think Paul tells us that because we sense that it's even there, that we're fighting against it, it means we're alive to Christ. Pero Pablo nos dice que debido a que sentimos esa lucha y hay esa lucha interior en nosotros, eso significa que estamos vivos y que estamos en Cristo. Because we know that there's a Grand Canyon instead of thinking there's only one side of the Grand Canyon. Y porque sabemos que hay un gran cañón y que estábamos del lado incorrecto de ese gran cañón. We are the people that are aware that God and life are on the other side of this gap. Nosotros somos los únicos que estamos conscientes que existe un Dios y que está del otro lado de esa gran cima del cañón. If your life in trying to fight against sin is hard, that's a sign of life. Si para ti te es difícil y trabajoso pelear contra el pecado, pues eso significa que tienes vida. And Paul says a little bit more about the nature of this sin in believers. Y Pablo explica un poco más acerca de la naturaleza del pecado en los creyentes. Here's more good news for us. Hay más buenas noticias para nosotros. Not only has Christ overcome sin in an eternal sense, No solamente Jesús ganó la batalla contra nuestros pecados por la eternidad, but he gives us the power to overcome it now. pero también nos da el poder para vencerlos el día de hoy. Romans 6:14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. It has no dominion over you. Ya no tiene dominio sobre ti. But Paul says it's still a law operating in him. Pero Pablo dice que esa ley sigue operando dentro de él. He didn't say it doesn't exist anymore. Pablo no dice que el pecado no existe más. He just says it doesn't have dominion over us. Simplemente dice que ya no tiene dominio sobre nosotros. Here's what dominion looks like. Aquí este es como el dominio se ve. If I used to serve in the military and I had a commander, Si yo serví en el ejército, tengo un oficial por encima de mí. and if he commanded me to go do push-ups, I would do them. Y si mi comandante me ordena que yo haga lagartijas, tengo que hacerlas. And if I had gone to war with that commander, I would have to listen to him to preserve my life. Y si yo voy a la guerra con ese comandante, tengo que estar muy atento a lo que diga para poder preservar mi vida. I would have to obey every command he gave me
because he was my commanding officer. Tengo que obedecer cualquier mandamiento que me dé porque es mi comandante. But once I come back from war and once I finish my time of service, he's no longer my commander. Pero una vez que termina la guerra y que ya dejo el ejército, él ya no es más mi comandante. He's not in charge of my life anymore. Él ya no está al cargo de mi vida más. But if I met him in the grocery store one day, I might think differently. Pero si yo me lo encuentro en el supermercado un día, puede ser que yo piense diferente. If I saw him, I said, "Oh, hi, good to see you again." Si yo lo encuentro, le digo, hola, qué bueno verte otra vez. And my old commander said, "Drop to the floor and give me 20 push-ups." Y si mi comandante me dijera, tírese al suelo y hágame 100 lagartijas, By instinct, I may drop to the floor and start doing push-ups. por instinto, nos echaríamos al suelo y empezaríamos a hacer las lagartijas. I'm used to him being my commander. Porque estamos acostumbrados, ya nos adecuamos a que es nuestro comandante But is he still in authority over me? y que él todavía tiene autoridad sobre mí. No, Pero ya no, he doesn't have dominion over me anymore. él ya no tiene ningún dominio sobre mí, para nada. Sin has no dominion over you anymore. El pecado ya no tiene ningún dominio sobre ti. You're not under this dominion of sin, but under grace. Ya no estás bajo el dominio del pecado, ahora estás bajo el dominio de la gracia. And so that's the difference. Entonces esa es la diferencia. You may have that remainder of sin in your life that wants to lead you to the wrong way. Tienes esa memoria, esos recuerdos del pecado que te inducen a irte por el camino equivocado. We're still in this river of sin that's trying to push us towards wrongdoing. Estamos todavía adentro de este río que nos está queriendo arrastrar por la corriente. But sin is not our commander anymore. Pero el pecado ya no es nuestro comandante. Sin does not rule the life of our country. El pecado ya no gobierna la vida nuestra. We have a new president. Tenemos un nuevo presidente. The old one is out. El viejo presidente ya se fue. And that's good news. Y esas son buenas noticias. So be encouraged Entonces, por favor, tengan ánimo. that even though you may fight against sin, it does not have dominion over you. Que aun cuando sí tenemos que pelear y batallar contra el pecado, ya no tiene dominio sobre ti. So if we confess with our mouth that Jesus is Lord, we shall be saved. Entonces, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. And sin no longer has dominion over you. Y el pecado ya no tiene ningún dominio sobre ti. And there's also no condemnation for those in Christ Jesus. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. That's Romans 8:1. Eso es Romanos 8:1. It says, the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. God has overcome sin and death. Dios ha vencido el pecado y la muerte. He proved it when he raised people from the dead. Él lo demostró cuando resucitó a personas de la muerte. When Jesus Christ died for our sin and rose from the dead himself. Y también lo demostró cuando él mismo murió y resucitó de los muertos. Jesus Christ was the bridge across the Grand Canyon. Jesús mismo es el puente para poder cruzar el Gran Cañón. We could never cross that by ourselves, Nunca, jamás podemos cruzarlos por nosotros mismos. but he used his own life to create a bridge to carry us back to God. Pero él usó su propia vida para crear ese puente
que nos lleva de vuelta con Dios. And if you feel far from God today, Y si tú te sientes lejos de Dios el día de hoy, invite Christ to help you get back to him. invita a Jesús para que te lleve de vuelta con Dios. Get close to God. Acércate a Dios. Return to your God. What? Return to your God. Regresa a tu Dios. When you get close to God, his holiness has no room for sin. Cuando tú te acercas a Dios, su santidad no tiene lugar con el pecado. The sexual sin that you've been addicted to will suddenly get burned up. El pecado sexual al que has estado adicto va a ser quemado y desechado. Our greed and our pride has no room in God's kingdom. Nuestro orgullo, nuestra codicia no tienen lugar en el reino de Dios. Our envy of what others have that we don't just gets dissolved. Nuestra envidia y nuestros celos hacia otros simplemente son disueltos. Because what we long for at our deepest inner being is for God and his holiness. Porque lo que más anhelamos dentro de lo más profundo de nuestro ser es la santidad de Dios. And if you're struggling with regular sin, then practice regular repentance. Entonces, si tú estás teniendo luchas con un pecado frecuente, pues practica el arrepentimiento frecuente. I was taught when I became a Christian to repent from my sin. A mí se me enseñó cuando me volví cristiano que me tenía que arrepentir de mis pecados. I was taught to say a prayer of saying, God, I know I'm a sinner. Y decirle algo así en una oración: Padre, yo sé que soy un pecador, I know I'm broken inside, sé que estoy roto por dentro and I give it to you. y yo te lo entrego a ti. But even as a Christian, I need to keep doing that. Pero ya aún siendo cristianos, necesitamos seguir haciendo eso. When I feel shame of my sin, I don't need to run from God. Cuando me siento avergonzado por mis pecados, no necesito escapar de Dios. Adam and Eve in the garden, they tried to cover up their nakedness. Ni siquiera tengo que tratar de cubrir mi desnudez como Adán en el jardín. I may feel bad about my sin and out of shame hide from God. Porque me puedo sentir mal, culpable por mi pecado, y mi tendencia es esconderme de Dios. All of us try to hide from those bad thoughts. Todos nosotros tratamos de escondernos de esos malos pensamientos. We would rather watch TV or consume alcohol and drugs. Preferimos ver la televisión o consumir alcohol y drogas, We'd rather play games or judge others. o ponernos a jugar un videojuego o andar de chismosos juzgando a otros. Anything would be better than looking at ourselves as Cualquier cosa es mejor que examinarnos a nosotros mismos y reconocer nuestros pecados. But in truth, to acknowledge our sin to God is what makes us great. Pero verdaderamente el reconocer nuestra naturaleza pecaminosa es lo que nos hace grandes. It's what allows Christ to come bridge the gap between us and God. Es lo que hace que Jesús pueda ser ese puente que nos une con Dios. And if you're struggling with an ongoing sin, then you need to repent that to God as much as you can. Y si tú estás batallando con un pecado que lo haces una y otra vez, pues una y otra vez tienes que volverte a Dios. Shine light on it. Repent, confess your sin to someone else. Arrepiéntete, confiésale tu pecado a Dios, confiésale tu pecado a alguien más. Begin to make amends for your sin. Empieza a hacer enmiendas por tu pecado. We all have it. We all have sin. Todos lo tenemos, todos tenemos pecado. Let us not hide from it, but acknowledge our sin to God. No tratemos de esconderlo, llevémoslo a Dios y confesémoslo a Dios. Because God is faithful and just to forgive us our sins. Porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
He loves us and will forgive us from all unrighteousness. Él nos ama y nos va a perdonar por causa de su justicia. That's why he sent his son, Jesus Christ, to die for us. Por esa causa envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Let us pray. Vamos a orar. God, thank you for this time together. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo juntos. Would you encourage some souls out there, Lord, who are struggling? Padre, te pedimos que tú animes, que tú consueles a mis hermanos y hermanas que están batallando. We are many people spread far apart. Somos personas que a veces nos sentimos muy, muy lejos, But we've all struggled against sin. pero todos, sin excepción, batallamos contra el pecado. And we all need you, God. Y todos te necesitamos a ti, Señor. And we want to be reunited with you. Y queremos volver a estar unidos contigo. Forgive us our sin. Perdona nuestros pecados, Heal us. sánanos And carry us through this life into your eternal life. y llévanos en tus manos en esta vida hacia la vida eterna. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Wonderful. Thank you, Wonderful Alberto. message. Yes. When you were talking, it comes to my mind that we as men, as sinners, as evil, we are commanded to forgive our brothers when they sin against us, right? Le digo que mientras él estaba pues dando esto, a la mente se me vino que nosotros, siendo aún pecadores y malos, se nos manda perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. And Peter asked Jesus, how many times should I forgive my brother? And Jesus said 490 times, right? 70 by Times 7. 77, 490 times, right? O sea, Pedro fue y le dijo, ¿cuántas veces he de pues perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo 70 veces 7, o sea, 490 veces. So if we as men are commanded to forgive 490 times the sins of other one, how much God is going to forgive us, right? I think it's an exaggeration because we cannot sin 490 times per day. Commit the same lie, say the same bad word, steal, but that shows how great is his forgiveness, right? Yeah. Sí, le digo que si a nosotros nos toca perdonar 490 veces, ¿cuántas más veces a Dios? Que es imposible pecar 490 veces al día, o sea, 490 groserías, 490 robos, o sea, es imposible literalmente pecar tantas veces en un día. Y si nosotros tenemos que perdonarnos, ¿cuánto más Dios no nos perdona? Y ese es un engaño que a veces el diablo nos condena tanto, pero qué hermoso. So beautiful. If you sin one and again, repent one again and again, right? As much as we need because we have forgiveness in him. Sí, lo que nos enseñó es maravilloso porque si estamos recurriendo en algo, pues arrepintámonos una y otra y vamos a ver la victoria. Thank you very much. Yes. Yeah, and it sounds so simple, but it's so difficult. Y suena muy sencillo, pero es muy, muy difícil, la verdad. Y pues We get to know in our minds that God will accept us even in our sin, but it's still our guts tell us to hide. Sí, porque aun cuando en nuestra mente sabemos que no importa cuántas veces pequemos, Dios nos va a perdonar. Nuestra tendencia natural es escondernos de Dios y tenerle miedo a Dios. Okay,
other Christians and the scriptures to remind us of these things. Y necesitamos conocer las luchas de otros cristianos en la Biblia y de otros hermanos en Cristo para poder pues tener esto claro, ¿no? Ok. Alan, ¿puedes orar? Let's pray just to finish the meeting. They are in one Chiapas prison. Hola. Hello. Hi, Hola. wait, espérate. Sí, wait. ¿Sí? Sí, aquí estamos. Espérame, espérame, Alan, porque hay un hermano que tiene una duda. Ok, sí, dila. En Deuteronomio, cuando era la ley, nos dice en Deuteronomio 6:5, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas, pero nunca nos habla de la mente. Hasta Marcos 12, hasta Marcos 12:30 nos dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y nos agregas, y toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y lo confirma en Romanos 12:2 también Pablo, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. Y si me permite verlo en la versión de la nueva traducción, bueno, la Renacer, dice Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque las fuerzas de mi cuerpo son pecaminosas, porque mi cuerpo es simiente de este mundo, es polvo de este mundo. Pero si yo me renuevo interiormente al cambiar mi manera de pensar, me va a ser fácil. Pero es esta parte, por eso nos pide que lo leemos, o sea, que comprobemos con nuestra mente. Porque nos dice en Ezequiel que el corazón es perverso, ¿quién lo conocerá? Dios conoce nuestro corazón y sabe que necesita cambiarlo, pero si renovamos el entendimiento, aprendemos cosas nuevas a través de la mente de Dios, ya por el Espíritu, todo nos va a ser más fácil, ¿no? Amen. In summary, he's saying that it's true, all that you say is true, because it's in our mind. Now in the grace, we have to change our mind to be able to change our feeling and to be able to change our actions, because the law only says, love your God with all your heart, with all your soul, and all your strength. But it doesn't say with all your mind. Jesus added with all your mind, because this is the headquarters, like to say something, of our life, right? Everything comes from here. So we have to change our mind to be able to change our mind to the word of God, to be able to overcome sin with Jesus. Okay. Gracias. Okay, let's pray just to finish the meeting. And Alan from the prison, women prison in Chiapas. Adelante, Alan. Hola, hi, Janson. Hoy va a orar Evelia. Now, Evelia is going to pray. Hermanos, muy buenos días. En esta mañana yo le quiero darle gracias a Dios por la vida y la salud que nos da día a día. Y le doy gracias también por los hermanos que están en este enlace. Le doy gracias a Dios por el hermano Alan, que nos viene a enseñar de su palabra de Dios. Y Amén, amén. Se fue el audio, mi Alan. ya. Ya está. Ya. Sí, Amén. sí. Amén. Y pues gracias al Señor, ¿verdad? Pues que Dios me tocó mi corazón. Bueno, pues allá afuera, ¿verdad? Yo acepté a Cristo por el problema que tengo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque apenas así yo me acerqué a Dios. Y pues yo no quería acercarme
a él, ¿verdad? Pero por medio de este problema, y le doy gracias a Dios que Dios me dio, ¿cómo se llama?, esta oportunidad de conocerlo. Y pues, pues la verdad le doy muchas gracias a Dios y por estar aquí, primeramente Dios, que yo pronto voy a salir. Le doy gracias a Dios por todos los que estamos aquí, que Dios nos siga bendiciendo, a pesar que estamos aquí en 4 paredes, pero Dios nos siga bendiciendo y nos anda tocando nuestros corazones para seguir adelante. Y le pido mucho a Dios para nuestro hermano Adam, que él viene de lejos, ¿verdad? Que Dios los traiga con bien aquí donde estamos, a este lugar donde estamos, Señor, que Dios los siga bendiciendo. Y por todos los hermanos también que están enlazados ¿cómo se llama?, en estas cámaras, Señor, que Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.